Y claro, comenzó el mes de septiembre y te cuento que septiembre es el mes mundial del Alzheimer. A mí me parece súper valioso que siempre podamos darle visibilidad a todo lo que esto implica, sobre todo porque, bueno, es una cuestión que a veces genera cierto tabú y esto también atrae como consecuencia muchos prejuicios, muchos mitos que hay que derribar y lo vamos a hacer con él, que no es la primera vez que sale al aire, que es también colega, es licenciado en Comunicación Social. Él ha escrito este libro llamado Los recuerdos quedan, que lo ha presentado ya hace un tiempo y que tiene que ver con su historia personal, ¿no? Todo esto que vivió su papá. Así que me encanta que hoy podamos tenerlo en el programa a Guillermo Ferro. ¿Cómo estás, Guille? Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Cari? Buenas tardes, ¿cómo te va? La verdad que un gusto y una alegría volver a saludarte como todos los septiembre de cada año, muy agradecido por el espacio. Bueno, para nosotros es el placer y como yo decía un poquito, ¿no? A veces es difícil hablar de estas cuestiones que pareciera que no tenemos deseos de hacerlo. No, mejor no hablemos de ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que es importante darle visibilidad, sobre todo porque es la forma también de educar y de informar sobre lo que significa a veces tener ciertos olvidos, ¿no? Y yo veo que a veces se minimiza cuando en adultos mayores aparecen ciertas situaciones, y bueno, es la edad, ¿no? Y no se está teniendo en cuenta que realmente puede haber quizás una situación como esta enfermedad, el Alzheimer, u otras tantas que tienen que ver con la demencia y demás, Guille. Así es, Cari, es muy importante lo que decís vos, ¿no? Evitar esto de esconderlo o no hablar del tema, sino justamente todo lo contrario. Hablemos de Alzheimer, justo era el lema de la Asociación Internacional de Alzheimer del año pasado. ¿Cuántas veces uno cae en el error? De hecho, me pasó a mí con mi padre y nos sucedió a nosotros como familia, de confundir la vejez con la enfermedad, ¿no? Pensar que el Alzheimer, confundir esto, de que los olvidos son propios de la edad, de que está viejito, de que por ahí no le interesa el tema o que no está prestando atención. Y nada que ver tiene que ver eso con la enfermedad de demencia, ¿no? Por eso siempre la recomendación que se hace es que ante la duda y ante los primeros síntomas o ante aquellas apariciones de los primeros olvidos, de cuando la persona está desorientada, cuando va perdiendo algo de vocabulario, depende de la fase en la que se encuentre, siempre es importantísimo recurrir al profesional, ¿no? Sea el médico de cabecera o a un neurólogo para ser un poco más específicos. Claro, exacto. Y esto que puede llegar a ser hasta ciertas llamadas de atención, ¿no? Y uno diga, bueno, hay algo que está sucediendo y no quiero utilizar esa palabra, pero bueno, la voy a usar. No es normal, ¿no? que tenga este tipo de olvidos. Pero vamos a recordar un poquito, Guille, cómo es que vos llegás a presentar tu libro, que ahí veíamos algunas imágenes y que bueno, que ya han leído tantas personas. Yo también te cuento que a mí me costaba bastante al principio, ¿no? Desde lo que es también mi cuestión personal, ver algunas de las páginas y bueno, e identificarme. Entonces es tan auténtico lo que vos ahí escribís que puede surgir en más de uno de los que son lectores, esto es decir, wow, algo parecido me sucedió a mí con tal allegado, con tal familiar, con tal conocido, pero esto es interesante porque desde ese lugarcito precisamente uno puede entender todas las sensaciones que ahí aparecen, como vos las transmitís a través de la escritura, y que hacen que, bueno, que también ayuden a poder aceptarlo y a poder sanar. Pero bueno, para aquellos que aún no conocen cómo es que vos llegás a escribir este libro, antes mencionaste, y yo también lo decía al presentarte, pero ¿qué es lo que te lleva un poco a los recuerdos que dan? Y el libro, Cari, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En parte, yo siempre lo escribí pensando en lo que yo hubiese querido leer cuando empezamos a transitar la enfermedad de mi padre, o cuando uno empezó a entender y asumir que lo que había no era propio de la vejez, ni de ser una persona que se había jubilado y había dejado de trabajar, había dejado de estar activo laboralmente, sino más bien que había otra cuestión ahí, que era propio de la enfermedad, una demencia que iba creciendo y que se iba desarrollando, que uno obviamente iba viendo cómo se iban sucediendo las cosas de manera a veces rápida, a veces lenta.
Pero cuando yo empecé a escribir el libro con mi papá todavía en vida, siempre pensaba en esto, ¿no? Bueno, ¿qué hubiese querido yo leer? Porque a mí me ha pasado que cuando empiezo a investigar sobre la enfermedad, sobre el Alzheimer, es tanta la información que hay, tan técnica a veces, es abrumadora, cansa mucho, asusta, uno tiende a empezar a leer y cuando ve que hay instancias de la enfermedad en esa lectura que uno hace a la cual su familiar, su ser querido todavía no llegó, es como que evitás seguir porque no te querés enterar de lo que puede llegar a pasar, no te querés amargar por algo que quizás no suceda. Y con el libro mío en realidad fue una necesidad de descargar, si se quiere, a través de la escritura, porque yo recuerdo recuerdo pero con exactitud el día que lo empiezo, que fue un 20 de septiembre del año 2020, 21 de septiembre, miento, que mirá las vueltas de la vida, después cuando lo imprimo y lo empiezo a leer, 21 de septiembre es nada más y nada menos que el Día Mundial del Alzheimer. Sí, eso te iba a decir. Y el 21, y fue una coincidencia increíble. Y yo recuerdo un 20 de septiembre que en plena pandemia, yo viviendo en Capital Federal, mi papá en Córdoba, habían pasado alrededor de 6 meses sin poder verlo y en una videollamada que hago a través del celular yo tengo la sensación de que mi papá no me reconoce, sí. Como que mira la pantalla sin mirar, como que no contesta a mi saludo, como que corre la mirada. Y al otro día me levanté preocupado, asustado y empecé a escribir el libro y a recordar qué pasó en todos estos años, cuándo empezó la enfermedad, cómo empezó, qué hice yo con lo que yo vi que fue sucediendo. Es decir, quería saber cómo había actuado yo como hijo ante la enfermedad y empecé a hacer un balance sobre todo lo que había pasado en los últimos años, a revisar mis redes sociales, a ver qué realmente había pasado, si había sido todo tan grave como yo lo estaba viviendo en ese momento o si habíamos vivido distintas etapas y distintas instancias. Esta enfermedad lo que tiene que muchas veces uno se queda con el presente, ¿no? Con la oscuridad del último momento y se enoja tanto con la enfermedad y yo siempre digo lo mismo, no es tan terrible, no es tan grave, aún con el diagnóstico de demencia, sea Alzheimer o algún otro tipo de demencia, hay tantas cosas que uno puede hacer, vivir y disfrutar con el familiar que a mí escribir el libro me llevó a reencontrarme con todo eso y el hecho de estar tan enojado con la enfermedad y tan frustrado, cuando empecé a escribir el libro, empecé a descubrir que no había sido todo tan grave como yo lo estaba viendo en ese momento y justamente eso es lo que yo quise transmitir en el libro, ¿no? A todo aquel familiar, porque el libro lo escribo pensando no en un paciente con algún tipo de demencia, sí, sino más bien en un familiar, ¿no? Sobre todo en el cuidador, en ese cuidador principal que suele ser el esposo, la esposa, una hija o un hijo, digamos. Pensando en ellos, tratando de mostrarles, si se quiere, el lado B de la enfermedad, ¿no? Lo bueno que tiene que la enfermedad por ahí avance un poco más lento, a veces un poco más rápido, pero con todo lo que uno todavía puede hacer. Bien. Yo siempre digo que a veces tiendo a romantizar la enfermedad, pero en el aspecto de decir, che, no te confundas, el hecho de que haya un diagnóstico de demencia no quiere decir que ya no se puedan hacer, que no se pueda hacer nada o que dejes de hacer un montón de cosas. Tenés que todo el tiempo probar de hacer cosas y de pasarla bien y hacer sobre todo que ese familiar o ser querido también la pase bien en la medida que pueda. La verdad que es súper valioso, como siempre te digo, Guille, escucharte, ¿no? Porque vos ahí mencionaste lo que es la figura del cuidador, que muchas veces es el familiar más cercano que puede llegar a tener esta persona y todo lo que eso implica, ¿no? Frente a estas situaciones que empiezan a aparecer, estos olvidos, estas cuestiones reiterativas, ¿no? O vos también lo compartís en el libro, ¿no? Cómo se dan ciertas vivencias en lo cotidiano que suelen ser muy desgastantes para quienes están ahí, ¿no? Cerca de quien tiene, por ejemplo, Alzheimer o algún tipo de demencia. Entonces, creo que en algún momento lo dijimos, esto de ser bastante cuidadosos con el cuidador, ¿no? Valga la redundancia. Y contame puntualmente a partir de todo lo que te fue brindando el libro, que fue mucho, y ahí vemos en las redes sociales, por supuesto, a quienes puedan también seguirte, a que busquen, los recuerdos quedan, siempre vemos alguna que otra historia que sube alguien que publica, ¿no? Que está leyendo tu libro. ¿Qué es lo mejor que te viene dejando, ¿no? Esto, que fue ni más ni menos compartir algo muy personal, ¿no? con los demás.
Sí, sí, realmente la verdad que lo que hice fue abrir el corazón. De hecho siempre cuento, ¿no? Este miedo que tenía ante contarle y presentarle el libro a mi mamá y a mis hermanos, porque un poco era abrir la familia y contar la intimidad de cómo lo vivimos como familia. Y la verdad que la respuesta tanto de mi madre como de mis hermanos siempre ha sido muy buena, muy linda. Esto también de querer ayudar a otros, porque siempre mi idea fue acompañar a otros a través de mi relato con nuestra historia, que conozcan nuestra experiencia, que sepan cuáles fueron por ahí nuestros aciertos, nuestros errores, bueno, y que por ahí ellos también recorran un poco el camino que yo recorrí y quizás puedan aprender del mismo. Las devoluciones son hermosas, Cari. Yo la verdad que ya llevo vendido alrededor de 400 libros, lo trabajo comercialmente yo, lo manejo a través de las redes sociales que le creé yo, he despachado libros a todos los puntos del país, norte, sur, este, oeste, me consultan de todos lados, me han consultado del extranjero también. Las devoluciones son hermosas porque, como vos bien decías por ahí, esta apertura que tuve quizás no es muy normal, no es muy común y la gente se siente muy identificada porque es una enfermedad que a todos los que nos toca atravesarla tiene muchas cosas en común, que de alguna manera u otra por ahí te toca vivirla. Después hay etapas o instancias de la misma que pueden ser diferentes, pero en general todos sufrimos el deterioro de ese ser querido, todos lloramos la pérdida de esa persona que sigue siendo la misma, porque en realidad la persona no deja de ser tu papá, tu mamá, tu abuelo o abuela, sino es más bien la enfermedad la que hace por ahí que esa persona actúe de esa manera, pero cuesta y mucho asumir y entender eso. Claro. De todas maneras, siempre la gente se siente muy identificada con el relato. Bueno, el libro se llama Los recuerdos quedan, memorias de papá, mías y el Alzheimer. Y también me ha pasado algo magnífico, que mucha gente que no es por ahí familiar de un ser querido con Alzheimer, pero que sí ha perdido un ser querido, también lo ha leído y me ha hablado maravillas del libro, en el sentido de decir qué lindo recordar a ese padre, a ese familiar con tanto amor, con tanto cariño, sacando por ahí a lo bueno que tuvo esa historia, ese vínculo, y teniéndolo presente. La verdad que estoy muy contento, como te decía, ya más de 400 libros se vendieron, la legislatura de la provincia de Córdoba también lo eligió en un sorteo donde imprimieron 40 libros y los repartieron por todas las bibliotecas populares del interior de mi provincia, lo cual para mí me llena de orgullo y me encanta, porque como vos bien decías al inicio del programa, no es un tema del que se hable mucho, entonces eso también me gusta que gente que por ahí no tiene acceso a este tipo de material haya llegado a su pueblo, a sus ciudades. Así que, muy contento las repercusiones y bueno, todos los septiembre pasa esto que estamos haciendo ahora con vos y se vuelve a hablar del libro y del tema y a mí me encanta. Me parece que hay que hablar en todos lados de Alzheimer, que no hay que ocultarlo, no hay que esconderlo, hay que instalar el tema, todo lo contrario a ocultarlo. Exacto, por eso, bueno, lo agradecemos y yo decía un poquito que vos te has convertido también en cierto activista, ¿no? Porque más allá de contar públicamente tu historia o la historia con tu padre a través de este libro, bueno, empezaste también a participar de eventos, de jornadas que organiza, bueno, sobre todo ALMA, ¿no? Que es esta organización referente que tiene nuestro país. No sé si ya tienen previsto algo puntualmente para este año, Guille. Sí, como todos los años. Bueno, yo a partir de haber escrito el libro me puse en contacto con la Asociación ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República Argentina. En mi caso, con la sede de Buenos Aires, que es donde yo actualmente vivo, pero hay sedes de ALMA en casi todos los puntos del país. Soy voluntario de ALMA, actualmente estoy colaborando con la comisión directiva, soy un trabajador por defender la causa, si se quiere, o por instalar el tema, porque se hable. Y como todos los septiembre de todos los años va a haber distintos tipos de actividades. Ahora todos los jueves de septiembre, 7, 14, 21 y 28, habrá charlas virtual por Zoom para que puedan acceder desde cualquier punto del país, quien quiera. Donde se van a tratar distintas temáticas. Ahora este jueves justamente hay un tema que es muy interesante, vamos a estar con una abogada charlando sobre el certificado único de discapacidad, ¿no?
documento que es tan importante para toda persona que tiene el diagnóstico de Alzheimer. Vos me imagino que en tu programa lo tratarás y mucho, y nosotros siempre insistimos a todos los familiares de la importancia de tramitar el certificado. Por ende, este jueves 7 a las 19 horas va a haber una charla, después vamos a hablar con neurólogos los próximos jueves, hablando sobre cuestiones científicas, los avances científicos y médicos que se están llevando a cabo. Va a haber una charla donde se va a hablar sobre la importancia del cuidado del cuidador y como familiar cómo vincularnos con una persona con Alzheimer. Los invito a todos a contactarse a través de la página, es www.alma-alzheimer.org.ar. Ahí pueden ingresar a la página, encuentran un montón de información sobre Alzheimer y también van a encontrar la dirección de correo a través de la cual se pueden preinscribir estas charlas para que les lleguen los links para poder acceder. Repito, son virtuales, las van a poder ver desde cualquier punto del país y son gratuitas. Así que desde la asociación también soy parte de un grupo de apoyo familiar donde lo que hacemos es prestar la oreja, acompañar, aconsejar, compartir historias. La verdad que es tan linda y tan grande la satisfacción que me da poder ayudar que nada, se los recomiendo a todos. Un pedacito de tiempo, ser solidario con algo o alguien, hace bien, hace bien. Claro que sí, esto de el dar por dar, ¿no? Y esas cuestiones que uno recibe, que ni siquiera puede imaginar, y como siempre lo digo y lo destaco, que no tienen ningún tipo de valor comercial, ¿no? Porque todas esas cosas que uno va recibiendo, bueno, no las puede comprar ni todo el oro del mundo. Así que, Guille, te súper felicitamos, te agradecemos. Incluso yo te escuchaba decir, bueno, estas charlas por Zoom que son gratuitas y que, bueno, permiten que puedan acceder personas de no solo la Argentina, yo te diría de cualquier lugar del mundo, porque esta es una temática universal y bueno, sabés que este programa traspasa fronteras, llega a distintos países, así que también los invitamos a que puedan, ¿no? Interiorizarse en todo esto que organiza ALMA, como vos decías, esta asociación que tiene diferentes filiales en otras ciudades, pero que bueno, que puntualmente durante el mes de septiembre va a estar abocada a promover todo lo que es la concientización y demás. Así que si no se ponen en contacto contigo, los recuerdos quedan, bueno, te buscan a vos también en las redes sociales si quieren el libro, ¿no? Que está fabuloso, insisto, que lo pueden tener porque uno nunca sabe, la vida es incertidumbre, ¿no? Y nadie está exento de tener un familiar con esta enfermedad, ¿no? Y creo que está buenísimo quizás tener estos recursos y estas estrategias que vos ahí marcás y logran cierta identificación, Guille. Sí, por supuesto. Hoy lamentablemente las estadísticas dicen que año a año va creciendo la cantidad de personas que son diagnosticadas con algún tipo de demencia y se espera que para el año 2050 se incremente en una cantidad importantísima. Esto también obviamente afecta a los estados como países porque la economía de los estados, si se quiere, también se verá afectada porque es una discapacidad que lamentablemente crece año a año. Por eso es importante también que se informe la gente al respecto. Este año el lema de la Asociación Internacional de Alzheimer, el cual estamos replicando absolutamente todas las asociaciones de todo el mundo que tratan la temática, dice así: nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado temprano. Y se enfoca principalmente en la reducción de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo para evitar que si me llega a tocar por algún motivo algún tipo de demencia, bueno, que sea más lento, que yo llegue mejor preparado? Entonces habla de la importancia de reducir el riesgo. A mí hace poco me pasó que participé de una charla que dio una profesional de la medicina, una neuróloga, que hablaba sobre el tema y yo por ahí le preguntaba si genéticamente hablando uno podía tener más o menos chances de tener la enfermedad y si había algún tipo de estudio para hacerse, y la respuesta era no importa el estudio porque no importa saber de antemano si vas a tener o no, sino justamente llevar una vida saludable para evitar esos factores, digamos, y reducir justamente el riesgo, la importancia de mantenerse activo físicamente, la importancia de estimular el cerebro, desafiar nuestro cerebro y estimularlo cognitivamente de manera permanente, la importancia de tener vida social, vincularse con otros, tener amigos. Es tan importante tener amigos y reunirse, llevar una vida saludable, ¿no? Evitando el cigarrillo, el exceso de alcohol,
mantenerse físicamente activo, como decía antes, Sí. son un montón de cosas, una dieta saludable, siempre dicen que la dieta mediterránea es buena, las cosas que uno puede hacer para reducir el riesgo de que la enfermedad por ahí lo agarre de sorpresa, digamos. Exacto, Guille, la verdad que es súper interesante e importante todo lo que estuviste transmitiendo, puntualmente esto, ¿no? Que si bien el mal de Alzheimer, como otras enfermedades que tienen que ver con lo mental, no tienen una cura, ¿no? Ni tampoco uno puede ya determinar de antemano si va a tenerla o no va a tenerla, porque bueno, tenemos un antecedente. No, acá lo importante es, como pasa en otro tipo de enfermedades, llevar una vida saludable, como vos decís, con toda esta cuestión que ahí puede favorecer a no tener la enfermedad, pero los seres humanos no tenemos nada bajo control y por eso me parece interesante, ¿no? Poder reforzar todo lo que tiene que ver con el educar e informar sobre lo que significa. Así que te enviamos un abrazo grande, te felicitamos, como te dije antes, y bueno, seguimos en contacto hasta cualquier otra oportunidad, ¿sí? Lo mejor. Dale. Cari, el agradecido soy yo nuevamente, te agradezco porque siempre dan espacio a hablar del tema todos los septiembre, así que me pone muy contento, te felicito, estoy siguiendo también todo el recorrido que estás haciendo a través del programa y de tu trabajo y me encanta, me pone muy contento. Y bueno, todos aquellos que quieran contactarme para saber sobre el libro, para conocer un poquito más del libro, lo pueden hacer como decías vos en el Instagram o el Facebook, los recuerdos quedan libro. Y ahí mismo también estoy difundiendo todo lo que tiene que ver con la campaña del mes mundial, así que ahí van a encontrar información sobre las charlas en el Instagram, como te decía, los recuerdos quedan libres. Genial, bueno, ahí está toda la info entonces para que puedan encontrarla fácilmente. Lo mejor, como te dije antes, Guille, bueno, y hasta cualquier otro momentito, ¿sí? Que volvamos a charlar. Hasta la próxima, que estés muy bien. Chau, chau. Chau. Ahí estaba Guillermo Ferro, bueno, es licenciado en Comunicación Social, es escritor y ha publicado ya hace un tiempo Los recuerdos quedan, este libro que es súper valioso, que yo ya tuve ocasión de leer y que habla precisamente, ¿no? de la historia junto a su papá, el haber contraído su padre mal de Alzheimer y todo lo que eso implica y significa, por eso es necesario, ¿no? Llegar con este mensaje y quizás es de gran ayuda, de gran asistencia para alguien que pueda estar pasando por una situación bastante parecida. Bueno, 4 de la tarde, 33 minutitos en la Argentina para que puedas comprobar que estamos vivo. Y claro que sí, ahí agradezco a toda la gente que se suma a nuestras redes sociales. Antonio Fuentes González, buenas